Les damos la bienvenida en nombre de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile a esta nueva entrevista en vivo. En esta ocasión es la octava del segundo ciclo de FALMED sobre COVID-19 que estamos desarrollando ya desde el mes de abril y en las cuales ustedes nos han estado acompañando de forma bastante fiel, lo cual queremos agradecer mucho, y es por eso que hemos mantenido estas actividades educativas a la fecha. Les quiero pedir en el día de hoy, por favor, mantener sus micrófonos apagados, idealmente también sus cámaras, para tener la mejor estabilidad de la conexión posible. Tenemos ya a por lo menos 66 personas, veo, conectadas. Y bueno, tuvimos hoy día un pequeño cambio, vamos a comenzar una hora después de lo que habitualmente hacemos los días jueves, y esto porque tenemos un invitado especial, y es por eso que hemos escogido este nuevo horario que esperamos les haya acomodado. De todas formas, siempre, por favor, tengan en cuenta que nosotros grabamos todo el material de estas entrevistas y luego se comparten a través del sitio web de FALMED, a través del YouTube de Comunicaciones, y también pueden encontrar la información en nuestro Twitter. Desde ya los dejo cordialmente invitados para que se suscriban a estos canales informativos, porque es la mejor forma de que tengan la información de cuando realizamos nuestros cursos, nuestras charlas, y podamos mantener una comunicación más directa con ustedes. Habiendo dicho todo esto, quiero agradecer para la entrevista del día de hoy, que les voy a mostrar en este minuto, el tema que vamos a compartir hoy día, y que es cómo enfrentar los nuevos desafíos sanitarios y las listas de espera que suponemos que nos va a dejar la pandemia por COVID-19. Es por eso que tenemos hoy día como abogada representante de la Fundación de Asistencia Legal a la encargada de mediación, que es Carmen Gloria Pierat, y nos acompaña también el doctor Óscar Arteaga. Él es doctor en salud pública y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Quiero contarles que, según las consultas que recibimos por parte de los médicos y médicas que se inscriben a través del formulario que les hacemos llegar, recibimos alrededor de cinco temas, y la verdad que recibimos más de 200 inscripciones, por tanto tenemos una lista importante de consultas, y por lo mismo vamos a tratar de comenzar a la brevedad. Hemos tratado de irlas encuadrando a través de estos cinco ejes que les presento en la pantalla, partir con un marco referencial de qué esperamos que sean en general los nuevos desafíos una vez que se empiece a levantar la cuarentena en el país. Muchas consultas respecto a cómo se van a abordar las listas de espera y cuáles van a ser los criterios de priorización, cuáles son las responsabilidades que tienen los médicos y en general cualquier profesional de la salud con alguna responsabilidad en la atención respecto a cierta preocupación que generaba el hecho de no haber podido o haber tenido que retrasar algunos tratamientos, algunas atenciones. Entonces, ¿qué pasa con la oportunidad de la atención? ¿Cómo prevenir un escenario de judicialización? ¿Y qué proyecciones tienen nuestros exponentes? Y si se esperan algunos cambios regulatorios, que fueron también parte de las consultas que recibimos en este formulario. Entonces, bueno, me presento. Yo soy Mariela Fu Rodríguez, soy la encargada de docencia en la Fundación de Asistencia Legal. Mi profesión es periodista, y en esa calidad hoy día estoy como facilitadora, moderadora de esta actividad, donde me acompaña la abogada Carmen Gloria Pierat. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingresó a FALMED en el año 2009, y desde el 2012 hasta la fecha es la jefa de la unidad de mediación
en Falmet. Hola Carmen Gloria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias, ¿tú? Bien, Carmen Gloria, se escucha todo muy bien, escuchamos bien. Y el doctor Oscar Arteaga Herrera es el invitado especial del día de hoy de la Fundación. Él es médico cirujano, magíster en Administración en Salud de la Universidad de Chile, también es doctor en Salud Pública de la Universidad de Londres, consultor en sistemas y servicios de salud de la OMS, consultor para varios organismos internacionales como BID, Banco Mundial, la OEA, las Naciones Unidas, profesor de pregrado en medicina y otras carreras de la salud, y en los programas de magíster y doctorado de salud pública de la Universidad de Chile, donde es académico hasta el día de hoy. Fue director académico del programa de magíster de la Casa de Bello también, y director de la Escuela de Salud Pública de la misma universidad entre el 2011 y el 2017. Así que agradecemos mucho la participación que tenemos del doctor Arteaga y que nos haya dado un espacio en su agenda para acompañarnos el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien usted, doctor? Muchas gracias. Yo no sé, parece que tengo un poco de eco. Sí, Mariela, yo te recomendaría que vayamos muteando a los expositores para que no se produzca justamente ese eco entre los que están con las tres personas que están con el micrófono abierto. Así que los voy a mutear y cuando les dé cada pregunta los vamos desactivando o ustedes mismos se desactivan. Ya me desactivo. Arreglo técnico. Gracias. Ya me avisan, si es muy molesto vemos cómo lo cambiamos. Entonces, bueno, queremos comenzar con el primer eje de preguntas, que es un ámbito, es un marco, digamos, conceptual sobre el cual vamos a conversar hoy día, y quiero preguntarle primero a la abogada Carmen Gloria si nos podría explicar el estado, qué significa el estado de excepción que tenemos hasta septiembre, y si tiene alguna relación este estado, o no tiene ninguna, en relación a retomar las actividades una vez que los números respecto al COVID sean un poco más positivos. Ya, mira, a ver, en general, los estados de excepción constitucional son un mecanismo a través del cual se altera la situación de normalidad y regularidad de los derechos y libertades de las personas que están garantizados por la Constitución, debido a razones extraordinarias y graves con la finalidad de proteger otro bien mayor. Los estados de excepción están regulados en la Constitución y por una ley orgánica constitucional específica para ellos, que es la 18.415. Habitualmente, los estados de excepción constitucional tienen una duración limitada y pueden cesar anticipadamente una vez el riesgo o peligro sea subsanado. Existen 4 tipos de excepción o de estados de excepción constitucional, y uno de ellos es el estado de catástrofe, que es en el que nos encontramos actualmente. El estado de catástrofe se decreta por calamidad pública, donde se incluye la situación actual en la que nos encontramos, que es la pandemia. Pueden ser otras, como por ejemplo un terremoto o cualquier otra que signifique riesgo para la población. Y con el estado de catástrofe se pueden restringir la libertad de locomoción, la libertad de reunión, puede alterar el derecho de propiedad, y además se pueden tomar todas las medidas administrativas necesarias para restablecer la normalidad en la zona afectada. ¿Ya? Como es el estado de catástrofe el que limita la locomoción en este caso, una vez que se levante el estado de catástrofe, y que se va a levantar cuando la autoridad lo estime pertinente porque se hayan subsanado estos riesgos, va a volver todo, entre comillas, un poco a la normalidad respecto de esto, de la locomoción, la reunión y todo lo cual está contemplado en las etapas del plan señalado por el gobierno.
Gracias, Carmen. Doctor Arteaga, y bueno, entonces, a la luz de lo que se ha visto en otros países también que han ido levantando, digamos, las medidas de restricción, ¿cuáles son las condiciones epidemiológicas que deberíamos contar en el país para eso? Y según lo que ha pasado en otros países, ¿cuáles son los riesgos de que pueda haber un rebrote también? Doctor, está sin el micrófono. Gracias. Yo creo que es importante tener un contexto global primero de la situación, de manera de poder entender qué es lo que nos podría pasar a nosotros, ¿no? En modo muy sintético, porque probablemente muchos de ustedes conocen esta información. Al día de ayer, que es la última información disponible de OMS, hay casi ya 15 millones de casos acumulados de COVID en el mundo. Los casos diarios siguen aumentando todavía, superan los 200.000 casos diarios, ¿no? Y en términos de personas que han fallecido, superamos las 600.000 personas a la fecha. La letalidad global de la enfermedad es 4,1%, y en la distribución a nivel global, la región de las Américas es la que es responsable, es dominante, ¿no?, en el comportamiento de la epidemia, y eso descansa básicamente en dos países que son Estados Unidos y Brasil. En Europa, que fue lo que a nosotros nos advirtió, ¿cierto?, como país, ¿no?, y empezamos a mirar lo que pasaba en Europa. Europa se ha estabilizado, pasó su pic, ¿no?, pero a partir del 1 de junio, ellos se mantienen en un nivel de endemia alta, ¿no? Y voy a volver a eso porque es importante desde el punto de vista de lo que a nosotros también podría ocurrirnos. Y hay otras regiones del mundo en que ellos, después de haber tenido una primera ola, están en una fase de ascenso. Me refiero al sudeste de Asia, al Mediterráneo del Este también, ¿no?, que en términos de cantidad de casos diarios han alcanzado y superado lo que está pasando en Europa. Y a eso hay que agregar que lo que también todos sabemos, yo creo, que los niveles de cero prevalencia después del pic se mantienen bajos. En los países donde esto se ha medido, la cero prevalencia es menor a 6%. Entonces, miremos con esos antecedentes lo que nos pasa en Chile. Nosotros ya tenemos más de 300.000 casos acumulados. La cantidad de casos diarios ha ido en descenso desde el 14 de junio. La última información del día de ayer es de 1.741 casos. Respecto de las personas fallecidas, tenemos dos informaciones, ¿cierto? Los que están confirmados y aquellos que se mantienen como casos probables también. Entonces, la letalidad para nosotros con los casos confirmados es 2,5%, pero si consideramos la información de los confirmados y los probables, la letalidad alcanza el 3,8%. Entonces, en una mirada de mediano plazo, si nosotros como país, pensando que igual que lo que ocurre en Europa, que hay una curva epidémica envolvente, que se expresan las realidades epidemiológicas de los distintos países, a nosotros nos ocurre algo similar porque no tenemos una curva epidémica nacional, pero que envuelve el comportamiento de las distintas regiones, y dado el peso relativo de la región metropolitana, esta fue muy determinante, ¿cierto?, en la instalación de la epidemia y también ahora en el descenso. Eso es lo que, por decirlo en términos más simples, va tironeando la curva epidémica nacional, pero eso envuelve realidades regionales que son un poco distintas. Entonces, si nosotros tuviéramos un comportamiento similar al europeo, pensando que al 1 de junio, de abril, en Europa, el pic se alcanza con algo aproximadamente 41.500 casos diarios.
pero desde el 1 de junio en adelante, la curva de casos diarios tiene una pendiente que es 0, o sea, se mantiene estable en un nivel de endemia que oscila alrededor de los 20.000 casos. Eso significa entre un 40 y un 48%, por ejemplo, el día de ayer. Nosotros podríamos eventualmente, si tenemos el mismo comportamiento, después en este proceso como de atenuación que estamos teniendo, mantener un nivel de endemia alta entre 2.000 y 2.500 casos diarios. Entonces, a mí me parece importante tener eso en mente, porque no necesariamente significa que la atenuación que estamos observando signifique que los casos vayan a desaparecer. Pues, se pueden mantener en un nivel de endemia alto, que es un comportamiento, la lentitud del proceso es algo poco común en las epidemias, y eso evidentemente tiene un impacto, por cierto, en los sistemas de salud, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido que las estrategias apunten como 3 elementos que son bien básicos. Por una parte, la capacidad de respuesta del sistema, que después de estar absolutamente ha ido teniendo espacios de mayor liberación, ¿cierto? Esto es como lo que nos pasó a nosotros como sistema de salud, es lo que le pasa a un hospital que no tiene servicio de urgencia y se le instala un servicio de urgencia. El servicio de urgencia cambia completamente la dinámica del hospital. Por decirlo de algún modo, el servicio de urgencia se toma el hospital. A nosotros nos pasó esto. COVID lo que hizo fue tomarse todo el sistema de salud, ¿no? Y lo que estamos entonces ahora empezando a experimentar es que se empieza a generar espacio para ir recuperando un poco algunas de las actividades que han sido postergadas y que probablemente vamos a conversar posteriormente. Entonces ahí la capacidad de atención particularmente de pacientes críticos es muy relevante. Los indicadores que se han generado en otros lugares como la ciudad de San Francisco, por ejemplo, estableció que tiene que haber una holgura de 20% en términos de la dotación de camas UCI. Lo que ha establecido el gobierno es parecido a aquello. Tiene que haber, sobre todo, capacidad de identificación de los casos y de los contactos para poder hacer aislamiento y trazabilidad. Y ahí hay un punto crítico que lo hemos arrastrado desde un inicio, ¿no? Porque eso es vital para poder hacer un control de la epidemia. Entonces, mientras menos casos nuevos tengamos, menos casos incidentes tengamos, obviamente que la posibilidad de hacer trazabilidad de los casos y los contactos se facilita. Cuando esto se dispara, se hace mucho más difícil y se empiezan a perder casos, ¿no? Y eso facilita la propagación de la enfermedad. Gracias, doctor. A ver si después podemos volver a algunas de las cosas que usted mencionó. Carmen Gloria, y respecto a este plan del paso a paso nos cuidamos, que va considerando distintas etapas hasta retornar a una apertura avanzada, ¿esto se puede realizar teniendo el estado de excepción? O, por ejemplo, si no hubiese estado de excepción, o al revés, estamos avanzando en los pasos, pero se produce algún rebrote y hay que volver atrás, hay que volver a decretar alguna norma para poder tener un mejor control de la población. Ahora, lo que se ha publicado respecto de este plan paso a paso, en todas las primeras etapas se consideran, según lo que parece, estando todavía el estado de catástrofe, porque se considera el toque de queda. El toque de queda está asociado al estado de catástrofe. Ahora, la autoridad también ha señalado múltiples veces que si lo consideran necesario en ese minuto, mientras se mantengan o reaparezcan necesidades o reaparezcan este riesgo para la población, se va a volver a decretar cuarentena. Y el estado de catástrofe, cuando termine en septiembre, en algún minuto, los 90 días que está ahora, se puede volver a renovar, como pasó anteriormente. Yo podría decir al respecto que
Lo más probable que ocurra es que haya momentos en que hay que reponer cuarentenas, que es lo que ha ocurrido en Europa, ¿no? Pasó en Lisboa, en Portugal, pasó en Barcelona, pasó en alguna ciudad alemana. O sea, frente a una situación en que usted tiene una endemia alta, vale decir, una cantidad de personas contagiantes que no es menor, se pueden producir fácilmente rebrotes, ¿no? Y ahí la medida más importante es reducir la movilidad de las personas para que se pueda reducir el contagio entre las personas en los distintos tipos de actividades que las personas hacen. Entonces es importante que la autoridad tenga una herramienta que le permita tomar esa medida que es la más efectiva. Gracias, doctor. Y desde el punto de vista de la organización del sistema sanitario, ¿cuáles creen ustedes que van a ser los principales desafíos que van a tener que abordar durante ya los próximos meses, una vez que las cifras mejoren, pero teniendo en cuenta, como usted dice, que se va a tener que convivir de alguna forma quizás con todavía pacientes COVID, pero hay que empezar a responder por aquellos pacientes, digamos, de las listas de espera? Doctor. Sí, a mí me parece que ese es un tremendo desafío, ¿no? Es importante quizás señalar que nosotros teníamos un problema de lista de espera previo a la situación que no era menor, ¿no? Eh, Vamos a distinguir dos componentes distintos. Uno son los problemas GES y los otros son los problemas no GES. Dentro de los problemas GES, la situación estaba bastante controlada, ¿no? En términos de cumplimiento de garantías. A septiembre del año 2019 habían 6.200 garantías incumplidas, lo que en el contexto global del volumen de prestaciones es muy bajito realmente, ¿no? Sin embargo, acordémonos que la situación ya se empieza a modificar con el estallido social, ¿sí? Y después sobre eso se instala la situación epidémica. Entonces, fíjense que si nosotros consideramos el efecto del estallido social, eso ya tiene un impacto en términos de retraso de garantías, porque al mes de febrero de este año, del año 2020, la garantía ya superaba las 10.000, las garantías atrasadas. Pero a junio de este año, del año 2020, que es ya efecto COVID propiamente tal, los retrasos de garantías superan las 45.000, ¿no? Y eso es en términos de retrasos de garantías, porque hay otro efecto, que es el efecto en términos de menor generación de garantías, vale decir, menos demanda de las personas y de los equipos de salud por esas garantías. Y ahí también es importante, porque si comparamos meses con meses, por ejemplo, marzo 2019 con marzo 2020, abril 2019 con abril 2020 y mayo, lo mismo, la disminución de la demanda por garantías, ¿sí? En el caso de marzo alcanza un 37,6%, en el mes de abril un 75% y en mayo también un 72%. Entonces, ese es otro efecto. O sea, gente que requiriendo esa atención no ha sido demandada, ¿no? Entonces, esa es una situación compleja porque vamos a tener que lidiar con todo eso en el tiempo que nos queda, hasta que no tengamos la solución más efectiva, que es la vacuna. Y vamos a estar conviviendo entonces con estas demandas, además de los casos COVID que vamos a seguir dando vueltas, que van a seguir generando demandas sobre el sistema de salud. Sí, doctor, y de hecho una de las consultas que nos hacían era cómo se puede manejar las listas de pacientes crónicos que se acumularon durante la pandemia. Bueno, quiero decir, porque no es algo que nos pase a nosotros nomás,
que esta es una situación que se ha identificado en todos lados. En el mes el 1 de junio, la Organización Mundial de la Salud comunicó los resultados de una encuesta que hizo, es una encuesta en la que participaron 155 países y se hizo durante el mes de mayo. Y la verdad es que es bien, los resultados son bien coincidentes con lo que nos está pasando a nosotros y son muy alarmantes, ¿no? Porque se constata en la gran mayoría de los países que los servicios de salud se han visto parcial o totalmente interrumpidos para problemas no COVID, ¿no? Fíjense que más de la mitad de los países encuestados han interrumpido parcial o totalmente los servicios de tratamiento de la hipertensión. La mitad en tratamiento de diabetes, más de un 40% los tratamientos de cáncer y más de un 30% los problemas de emergencia cardiovascular. Entonces, eso indudablemente representa una acumulación de situaciones de salud que vamos a tener que lidiar, y para eso vamos a tener que empezar a definir criterios de priorización y que es importante que los vamos construyendo como en dos niveles, diría yo. Por una parte, un nivel más institucional que corresponde a decisiones más bien de política sanitaria, a nivel más macro, pero también a nivel de los establecimientos, en lo que se defina el tipo de problema y de pacientes, características sobre las cuales se puede priorizar, de manera que la responsabilidad individual del médico tratante no tenga que hacerse cargo de situaciones que en realidad corresponden a otras definiciones a nivel que lo exceden. Doctor, ¿y cómo se deberían definir, estoy leyendo consultas textuales que recibimos en el formulario, cómo se deberían definir las patologías preferentes de las listas de espera una vez que se inicie la atención post-pandemia y las condiciones así lo permitan? Yo creo que ahí hay nosotros como país ya hemos hecho una definición, ¿no? Tenemos un conjunto de problemas que quedan cubiertos en un modo de respuesta distinto que los otros, ¿no? Que es el régimen GES. En virtud de esto, nosotros hemos establecido que el Estado garantiza a las personas acceso a la atención, ¿no? Pero que ese acceso se haga dentro de plazos que son definidos sanitariamente como apropiados. Esa es la garantía de oportunidad. Y que esto se haga con criterios de calidad que se hace a través de la acreditación de los prestadores, ¿cierto? Certificación de los prestadores individuales y acreditación de los institucionales, y que también, desde el punto de vista del esfuerzo financiero, las familias estén protegidas. Entonces, hay un conjunto ya de problemas de salud que tienen prioridad sobre otros, ¿no? El problema, creo yo, más importante, es aquello que no está en GES, porque respecto de eso no hay criterios tan claros como los que hay para GES. Y ahí vamos a tener que priorizar. Y a mí me parece que tienen que haber criterios de priorización que estén basados fundamentalmente en los pacientes y que consideren en primer lugar las variables sanitarias asociadas a la gravedad y riesgo vital de las personas, a la discapacidad que generen los problemas, las secuelas funcionales, me refiero, cierto tipo de problemas como trasplantes o intervenciones quirúrgicas que tengan tiempos excesivamente largos de espera. Entonces, y también, por supuesto, me parece a mí criterios sociales que estén relacionados con el deterioro de la situación de salud
del paciente y los costos que se asocian a ello. Entonces, en virtud de esos criterios, el sistema va a tener que establecer mecanismos para mejorar la gestión de la lista de espera, ¿no? Y ahí son diversos, yo creo que podemos conversarlo en un ratito más. Gracias, doctor. Voy a leer dos comentarios que llegaron del chat para involucrarlos de alguna forma, si se pueden responder durante la entrevista, y después le voy a dar la palabra a la abogada. Alguien nos dice que le preocupa, ¿podría ocurrir que superada la crisis se produjera una explosión de generar muchas garantías no generadas antes? Y otro médico calcula, es decir, que sin esta disminución de la demanda GES, fácilmente el incumplimiento podría llegar a unos 80.000 casos. Lo coloco ahí, doctor, para después integrarlo al debate. Y Carmen Gloria, una de las consultas recurrentes que recibimos de parte de los médicos y de las médicas era cómo respaldar legalmente la priorización de estos pacientes críticos, perdón, de los pacientes bajo criterios clínicos, frente a posibles reclamos o demandas que se puedan provocar. A ver, la priorización de pacientes en cualquier circunstancia siempre se hace en base a criterios clínicos. La forma de respaldar eso, desde un punto de vista jurídico, es lo que se escribe en la ficha clínica. En la ficha clínica tiene que quedar claro las razones, desde un punto de vista clínico, técnico, médico, de la priorización de ese paciente sobre otro paciente. Y además, las otras formas es siempre informar, tener consentimientos y además lo que se escribe en la ficha clínica. Esa es la forma de respaldarse legalmente ante cualquier tipo de priorización, no solo en este caso o post-pandemia o todo. Cualquier decisión que se tome, la forma de respaldarse es a través de la ficha clínica y la información. Perfecto. Y ellos se preguntan si tienen un nivel de responsabilidad personal en la calendarización de estas listas de espera. Los médicos no tienen, o sea, los médicos responden legalmente, su responsabilidad es por el acto médico, no por cómo se haya candelarizado la lista de espera, digamos. Las listas de espera se realizan en base a los criterios clínicos y a los documentos entregados por los médicos. Ellos responden por lo que con su criterio médico decidieron, si es una urgencia, si es prioridad 1, prioridad 2, etc. en el sistema público. Gracias, Carmen Gloria. En este minuto estamos hablando ya el segundo tema de la presente entrevista, que es respecto a los criterios para la priorización en la atención. Nos pregunta desde el chat también, entre pregunta y comentarios, ¿será posible priorizar entre urgencias, cáncer, GES y listas de espera cuando sea posible? ¿O quedaremos hipotecados por muchos años en los hospitales públicos? Doctor Arteaga, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo quiero reiterar algo que ya dije al inicio, ¿no? O sea, nosotros, nuestra situación basal no es óptima. Nosotros hoy nos comparamos con los países de la OECD, ¿no? Cuando nos comparamos con los países de la OECD, tenemos importantes déficits, tanto desde el punto de vista de recursos humanos como de recursos físicos. En relación con camas hospitalarias, nosotros, si sumamos las camas públicas y las privadas, ya voy a referir a cómo se distribuyen, nosotros tenemos 2,2 camas por cada 1.000 habitantes, la OECD tiene 4,9 camas por cada 1.000 habitantes, ¿no? Entonces tenemos una brecha que no es menor. Países donde el COVID golpeó fuerte, Italia, España, tienen 3,2, 3,3 camas por cada 1.000 habitantes. Países que lo hicieron mejor, desde el punto de vista que pudieron lidiar mejor con el impacto sanitario del COVID. Alemania, 9 camas por cada 1.000 habitantes.
Entonces, tenemos nosotros una situación basal que dista de ser óptima, ¿no? Y estoy hablando de las camas totales. Tenemos así gruesamente 40.000 camas en el país, entre las camas públicas y las privadas. Y las camas privadas son las que están agrupadas en la Asociación de Clínicas de Chile, ¿no? Son algo menos de un 18% del total. Y de ese total, casi un poco más de un 60% están ubicadas en la región metropolitana, en las comunas del área oriente. Entonces, cuando uno mira la situación nacional, lo que tenemos en términos prácticos es un sistema público prestador a nivel hospitalario y fuera de la región metropolitana casi exclusivo, ¿no? Entonces, si trajéramos todos estos, si adicionáramos al sistema público todos los recursos privados, como país igual tenemos un problema. Entonces, podemos optimizar el uso de los recursos públicos o privados, pero tenemos una situación basal compleja. Y sobre esa situación, entonces, se ha instalado lo que ya describí, y no lo voy a volver a repetir, de personas que tanto en GES como en no GES, ¿cierto? Requiriendo atención, ¿sí? Y una vez requerida, igual se generaron retrasos, o lo más importante, que no demandaron la atención que requerían cuando uno lo compara con el equivalente periodo del año anterior. Entonces, vamos a enfrentar una situación de casos que se acumularon y que van a generar mayor demanda en los meses futuros, evidentemente, ¿no? Y no va a ser fácil lidiar con aquello. Pero, bueno, va a haber que hacerlo en términos de establecer criterios que a mí me parece que, como dije hace un rato, tienen que ser, en primer lugar, criterios institucionales. Ahí el GES tiene criterios propios, ¿sí? Pensando en lo que había dicho Carmen Gloria delante, como una manera de reducir la posibilidad, ¿cierto?, de efectos legales que pudiera tener el que las personas exigieran el cumplimiento de esos derechos y viendo la situación que se iba a generar por el COVID durante un mes. En el mes de abril se suspendió la garantía de oportunidad, ¿no? Y eso significa entonces que ese mes se tiene que adicionar a los plazos de cumplimiento de esa garantía. Pero, como vimos en las cifras de las que les conté en forma previa, el problema mayor no es de no cumplimiento de garantías, el problema mayor es de no demanda por nuevas garantías, ¿no? Y eso, evidentemente, está contenido. Y eso va a ocurrir en términos de hacer efectiva esa demanda en los meses futuros, a medida que el sistema empiece a normalizarse desde el punto de vista de la atención. ¿Se refiere usted, doctora, a la demanda que va a tener, va a venir la presión asistencial de los propios pacientes que se han contenido en este minuto para no contagiarse, digamos, y que ahora, una vez levantadas las restricciones, van a empezar a requerir mayor atención? Y Carmen Gloria, y nos insisten bastante con la consulta respecto a cuáles son las responsabilidades. Por ejemplo, hay diferentes niveles de responsabilidad entre un médico que es jefe del servicio clínico frente a esta priorización de los pacientes, un médico regular, digamos, que, como preguntan aquí en el chat, no pudo responder de forma adecuada y en forma simultánea a pacientes con la misma gravedad de riesgos, o cuál es la responsabilidad que tienen las instituciones. A ver, durante este periodo, la normativa que se aplica a la responsabilidad médica sigue siendo la misma, se aplican las normas generales. Los médicos responden por
el acto médico, por lo que hayan realizado o no realizado respecto de un paciente. El jefe de servicio, como su función como jefe de servicio es una función administrativa, tiene responsabilidad personal cuando participa en la atención del paciente, para poder, y esto tiene que quedar, todas estas decisiones tienen que quedar justificadas en la ficha clínica. Ahora, su responsabilidad administrativa como jefe de servicio es otra. Las instituciones tienen responsabilidad respecto de lo que haga la institución, su responsabilidad por falta de servicio, etc. Eso no ha cambiado durante este periodo. Las responsabilidades siguen siendo las mismas, ¿ya? No hay nada distinto que se haga en este minuto. Ahora, esperamos que los tribunales eventualmente consideren esta situación especial, ¿ya? Pero las normativas que existen son las que se tienen que cumplir tanto por las instituciones, las normativas que se les aplican a ellos, y los médicos respecto de la normativa que se les aplica a ellos como personas naturales. Pero las responsabilidades de los médicos son responsabilidades personales, por lo que hagan o dejen de hacer, digamos. ¿Y a quién le corresponde responder por el retraso o por la suspensión de la lista de espera? ¿Y quiénes que tienen que dar la información de forma legal? Nos preguntaron por el formulario. ¿Se puede derivar a los OIRS, a los jefes de área? A ver, no existe una normativa específica sobre quién tiene que informar, a quién le corresponde informar en las instituciones. Todas las instituciones lo hacen de forma distinta. De acuerdo, se les entrega a alguno de sus funcionarios, las secretarias en las consultas y todo. Lo importante es informar al paciente por este retraso. Y eso es lo importante. Quien lo haga, no es importante siempre que al paciente se le haya informado, ¿ya? Ahora, ¿quién es responsable por estos retrasos? Lo que ha pasado en el mundo, en Europa sobre todo, es que las personas los están consultando a través de los tribunales por el gobierno. O sea, es la normativa del gobierno, la normativa que ha sacado en este periodo específico, es la que ha hecho en su minuto que se suspendiera ¿cómo se dice? Me olvidó. Pero que se suspendieran algunas de los derechos o como quieran llamarlos del GES en su minuto, el tiempo que haya durado. Eso es responsabilidad del gobierno, y lo que ha pasado hasta ahora en Europa por lo menos es que se ha hecho a través de tribunales en contra del gobierno, que es lo mismo que cuando falta, o sea, la garantía de oportunidad en cualquier otra circunstancia que no sea esta. Por ejemplo, o sea, la gente demanda al Estado, porque es el Estado el que es responsable por ley de esto, ¿ya? Eso es en términos generales. Una normativa específica de quién debe informar, etcétera, no es. Eso depende, y todas las instituciones lo hacen de manera distinta, ¿no? Perfecto, Carmen Victoria. Y queremos ir pasando al tema de cómo evitar un exceso de judicialización, o cómo evitarla, digamos, y cómo prepararse frente a ella. Doctor, ¿usted cómo sugeriría que se afronte la sobrecarga de pacientes descompensados de sus patologías de base que se deben incluir por primera vez a la lista de espera? ¿Tendrán prioridad sobre la base de otros pacientes que estaban antes en la lista de espera? Aquí de nuevo yo creo que va a depender esto si estamos hablando de problemas GES o problemas no GES, porque desde el punto de vista, de nuevo, de lo que son los acuerdos que el país ha hecho sobre este tema, hay un conjunto de problemas que están cubiertos en el régimen GES y que tienen criterios de prioridad determinados, tanto que el Estado ha explicitado garantías respecto de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el problema más complejo es en lo que se refiere a los problemas no GES, donde, por supuesto, también ahí hay problemas que pueden estar en un determinado momento descompensados.
los pacientes pueden no estar manejando bien, pueden estar enterándose recién de su problema de salud. Y por supuesto que en función de lo que implique esto en términos de riesgo vital o de secuela asociado a daño funcional de la enfermedad, ese es un criterio que tiene que ser considerado en primer lugar, ¿no? Pero no es el único, por supuesto, hay otros criterios también que hay que incorporar dentro de esto, ¿no? Las situaciones sociales de las personas pueden ser distintas, el impacto que esto pueda generar en términos de costos asociados, todos esos son criterios que hay que considerar, pero a mí me parece que el primero y más relevante es el sanitario. Hay un tiempo también que también es un criterio, que es el tiempo de permanencia en la lista de espera. O sea, no puede ser que una persona que tenga un problema que a lo mejor no tiene tanta urgencia sea permanentemente postergado, porque el hecho de permanecer en la lista de espera también es un factor que debiera permitirle, un criterio más de priorización que le debiera permitir que esa persona en algún momento sea priorizada, ¿no? Y al respecto, quiero recordar que lo que ya he señalado como 2 o 3 veces, es que nosotros teníamos una situación compleja, ¿no? De listas de tiempos de espera. En la última medición que yo conozco, por lo menos, después ha seguido esto, había mejorado un poquito, ¿no? Pero estamos hablando de tiempos de espera que son enormes para problemas no GES. Por ejemplo, procedimientos, la mediana llegaba a 526 días hace poco más de casi 2 años atrás. 526 días, la mediana, o sea, vale decir donde se concentra el 50% de los casos. Las cirugías, 381 días, ¿no? Las cirugías electivas, las consultas nueva especialidad, 302 días. Esos plazos se habían venido cortando, pero de nuevo, producto de la pandemia, las listas, como dicen algunos, las listas de espera se han envejecido, porque las personas efectivamente hoy han alargado los tiempos que tienen que permanecer en la lista de espera. Entonces, ahí hay que establecer también algún criterio que permita que esas personas que, qué sé yo, no sé, tienen una antigüedad que supera diciembre del año 2018, tengan alguna posibilidad de ser considerados por ese solo hecho también. Entonces, si se fijan, hay que conjugar distintos factores, pero evidentemente que el criterio sanitario, propiamente tal, que implique el riesgo vital del problema de salud de la persona o el daño que puede expresarse en secuela de funcionalidad, me parece a mí que debería ser el primero. No el único, pero el primero. Doctor, qué complejo, requiere, en realidad son desafíos súper importantes para las organizaciones, porque en el fondo, como dice usted, una lista de espera no es estática, el paciente va cambiando, digamos, cuál está su estado de riesgo. Alguien nos pregunta en el chat, ¿existe algún lineamiento en relación a priorizar atenciones nuevas de patologías GES versus controles? ¿Algún porcentaje recomendado? Desde antemano nos da las gracias por poder hacer la pregunta. Doctor, no sé si nos puede ayudar un poco. No entendí bien la pregunta, ¿la puede repetir? ¿Existe algún lineamiento en relación a priorizar atenciones nuevas de patologías GES versus controles? ¿Algún porcentaje recomendado? Yo entiendo que igual se refiere dentro del propio régimen GES. ¿Sí? Me imagino yo que es eso, ¿no? Yo creo. Voy a responder asumiendo aquello, ¿no? No hay una recomendación que yo conozca, por lo menos específica al respecto, pero el régimen GES establece condiciones, ¿no? Entonces, hay condiciones de acceso y oportunidad que son las que están en juego en estas circunstancias. Entonces, cuando
cuando hay cuando se genera un nuevo caso GES, ¿no? Y se confirma el diagnóstico, empiezan a correr los plazos. Entonces, está definido de previo, porque el marco normativo así lo establece. Y lo que va a ocurrir, evidentemente, con toda la no demanda de casos que en circunstancias normales habrían generado nuevas demandas de garantías, que en los últimos 2 meses, como vimos, supera el 70%, es que esos casos van a generar esa demanda. Entonces, ahí el Estado va a estar complicado, ¿eh? Porque esa es una situación en que el Estado garantiza la atención. Y dentro de determinadas condiciones que incluyen los plazos. Y bueno, cuando la gente demande la atención, va a haber evidentemente una restricción inicial de oferta. No toda la gente que requiere la atención la va a poder tener, porque la oferta en el primer nivel de atención también es restringida, ¿sí? Pero una vez generada la garantía, los plazos empiezan a correr. Entonces, el Estado ahí está en una situación de fragilidad, que yo no me atrevo como a aventurar juicios que son más bien del ámbito judicial, porque, insisto, nosotros, aunque quisiéramos como país, no tenemos los recursos para hacer frente a una situación de demanda importante. Cuando nos comparamos en relación con países que son parecidos a nosotros, ¿no? Como los países europeos en términos de modelos de atención. Y ahí, esos países que están mejor dotados que nosotros, ya han estado enfrentando esta situación, ¿no? De ser demandados los gobiernos, ¿no? Por falta de atención, que es algo que Carmen Gloria ya había señalado. Entonces, es una situación compleja, no es una situación que recaiga en responsabilidades individuales de los equipos de salud ni del médico en particular, pero sí me parece a mí que sí, el sistema como conjunto se puede ver afectado por ello. Muchas gracias, doctor. Y voy a insistir con usted, la misma doctora que nos había contestado antes da las gracias por su respuesta y complementa que podría ser una estrategia, por ejemplo, acoger más a pacientes nuevos GES y espaciar los controles de los ya ingresados, volviendo más laxos los tiempos de control en especialidad. O sea, yo creo que una alternativa responsable en un trabajo colaborativo de los equipos de salud, las instituciones de salud y las autoridades sanitarias, con los actores políticos que corresponda, es revisar el régimen de garantías, particularmente desde el punto de vista de la garantía de oportunidad, y a lo mejor redefinir esas garantías de oportunidad en el entendido que cualquier modificación que se haga no puede ser en desmedro de una atención apropiada a los pacientes. Es probable que encontremos margen de flexibilización de las garantías de oportunidad en algunos problemas de salud que pueden ayudar a que la respuesta del sistema mejore sin poner en riesgo la salud, la vida y la funcionalidad de esas personas. Otra consulta para el doctor. ¿Cree que o proyecta que se restablecerán las compras de servicio para gestionar las listas de espera? ¿O tal como se estableció durante la pandemia, podría seguir operando la red pública-privada de una forma más coordinada para temas no COVID? Bueno, a mí me parece bien interesante. Estoy con un micrófono, parece, ¿sí? Sí. Me parece bien interesante la pregunta.
una de las cosas que encuentro que ha ocurrido en el país, que es bien interesante desde el punto de vista de cómo podemos organizar mejor la respuesta a los problemas de salud de la población, y eso implica el sistema de salud en su conjunto, con sus distintos componentes, el componente de aseguramiento y el componente de prestación de salud propiamente tal. Lo que hemos visto en términos prácticos, cuando la autoridad sanitaria ha dicho vamos a garantizar el acceso a la atención de los pacientes que lo requieran, independientemente de si son pacientes de ISAPRE, de Fuerzas Armadas o de FONASA, en los prestadores públicos o privados donde haya disponibilidad. Eso es lo que ha dicho reiteradamente la autoridad a lo largo de todo este proceso. Eso, la lectura que uno hace de eso es que en términos prácticos, la autoridad sanitaria lo que ha hecho es integrar el sistema. No, eso no había ocurrido. Se integró en un modo de operar que es el mismo para todos, y la autoridad sanitaria asumió el rol de lo que podríamos definir como un seguro nacional de salud, ¿sí? Entonces, a través de eso garantiza el sentido que tiene, la función de un seguro es garantizar el acceso a la atención. A las personas lo que les importa es la atención de salud, finalmente. Eso es lo que los moviliza. Entonces, quien pague por ellos les resulta indiferente, ¿no? Entonces, a mí eso me parece bien interesante. Entonces, si uno lo mira así, evidentemente que la posibilidad de una interacción entre prestadores públicos y privados, pero en función de políticas sanitarias que son las que corresponde que la autoridad sanitaria como rector vaya impulsando, me parece que es apropiado. Me parece que es una buena posibilidad de optimizar el uso de los recursos, pero en función de las políticas que define la autoridad. Entonces, ese es un tema que emerge en esta epidemia, y que yo creo que va a estar presente en la reflexión que hagamos para adelante. Entonces, en ese contexto, evidentemente que uno puede expresar esa interacción en compra de servicios, por ejemplo, si es que el sistema principal, que el público, no tiene la capacidad en un determinado momento de resolver un problema de salud. Pero vuelvo a señalar que cuando uno mira los grandes números, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en el país es un prestador público muy, muy dominante, ¿no? Y los prestadores privados tienen un rol que es complementario. Lo que ocurre es que están concentrados en Santiago, y que probablemente la gran mayoría de los auditores también están concentrados en Santiago. Entonces, aunque uno quiera evitarlo, lo que se nos mete es una visión desde donde estamos. Pero cuando uno mira todo el país, la realidad es distinta, ¿sí? Entonces, en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo, ¿sí? A mí me parece que el país, la mejor inversión que puede hacer es seguir fortaleciendo el sistema público de salud. Pero eso implica, además, asumir el desafío de la modernización del sistema, porque tenemos un sistema que, desde el punto de vista, por ejemplo, de la administración del mismo, bueno, requiere cambios. Requiere cambios de gobernanza, requiere cambios en términos de cómo las personas llegan a los espacios de decisión, que tiene que ser sobre criterios profesionales, técnicos, y no seguir en este cambio asociado a las visiones políticas de turno, porque eso nos priva de ir acumulando capital humano avanzado, que cuesta ir formando. Entonces, yo creo que hay un montón de desafíos en ese sentido, y a mí me parece que en esa perspectiva la colaboración público-privada perfectamente tiene un espacio. Hay diversos modos de colaboración público-privada, quiero decir. Por ejemplo, hay prestadores que están absolutamente integrados a la red. El Hospital Parroquial de San Bernardo es un prestador privado, sin fines de lucro, que forma parte de la red de servicios de salud metropolitano sur. En el área norte, a nivel primario, para poner un ejemplo de otro nivel, hay una fundación que tiene un centro de salud, un CESFAM, Cristo Vive,
que tiene población inscrita que cualquier otro consultorio municipal y que también forma parte de la red y recibe per cápita por ello. Lo mismo que los centros áncora de la Católica. Entonces, ¿hay espacio de integración? Evidentemente que sí. Buen tema, doctor. Uno se va apasionando con las consultas. Como tenemos siempre una restricción de tiempo, voy a cambiarlo un poquito, doctor, y voy a ir con Carmen Gloria, para que nos conteste una consulta que recibimos. ¿Cuáles son los puntos más importantes que deberían tener un consentimiento informado de cirugía durante la pandemia o ya después de pospandemia? Como señalé anteriormente, las normas aplicables en estos casos a la responsabilidad médica, etcétera, no han variado durante este periodo. El consentimiento informado está regulado por ley, en la ley 20.584, la ley de derechos y deberes de los pacientes, y en el decreto 31, que es el reglamento de consentimiento informado, y esas son las pautas que deben mantenerse respecto del consentimiento, para que tenga un valor y todo, sin olvidar que yo entiendo que la pregunta va dirigida a la cirugía, que es un consentimiento escrito, pero sin olvidar que el consentimiento informado es un proceso, no solo el documento. Gracias, y a propósito que estábamos viendo, o los médicos están proponiendo ideas para poder enfrentar este aumento de demanda asistencial, ¿existe alguna posibilidad de que médicos jubilados puedan de alguna forma colaborar para resolver problemas de listas de espera? Es una pregunta, a ver, en este caso hay que distinguir en el sistema privado y en el sistema público. En el sistema privado no hay restricciones, depende de las instituciones, si contratan o no a médicos jubilados. En el sistema público depende si el médico se acogió o no al incentivo al retiro. En el caso que el médico se haya acogido al incentivo al retiro, no pueden volver a trabajar en el servicio público o en el ámbito público durante 5 años, desde que se acogieron al beneficio, salvo que devuelvan la totalidad de los beneficios percibidos. En ese caso podrían volver a trabajar antes de que pasaran esos 5 años. Esa es la regla general en el servicio público. Excepcionalmente, podrían trabajar honorarios siempre que se trate de un programa especial, por criterio sanitario, en localidad extrema, etc. En el caso de que no se hayan acogido al incentivo al retiro cuando se jubilaron, pueden volver a trabajar si es que la institución lo permite, digo. Gracias, Carmen Gloria. Doctor, y lo llevo ahora al área de la atención primaria. ¿Cuál es el rol que puede jugar? Entendiendo que en la pandemia una de las críticas que se recibió fue que se incorporó en la trazabilidad quizás un poco tarde a la APS, y si a propósito de que ahora vamos a tener esta sobredemanda, ¿qué rol puede tener, cuál es la importancia que tiene la APS como parte de la red? Bueno, a mí me parece que la atención primaria es fundamental. Hay bastante evidencia respecto a que los sistemas de salud que tienen una atención primaria fuerte, resolutiva, tienen resultados que muestran mayor efectividad que aquellos sistemas donde la atención primaria es más débil, ¿no? Entonces, a mí me parece que si uno mira lo que nosotros tenemos, primero creo que es importante valorar lo que tenemos. Lo que nosotros tenemos como atención primaria pública es realmente un equipo bien excepcional. El tener no solo médicos y enfermeras, que es como bastante extendido en distintos países, sino que además tener otros profesionales, las matronas, nutricionistas, kinesiólogos, kinesiólogas,
en algunos casos hasta tecnólogos médicos, psicólogos, psicólogas. A mí me parece que ese equipo multiprofesional es realmente un lujo en comparación incluso con países desarrollados. Entonces, un primer elemento que creo que es importante de señalar es que hay que valorar lo que tenemos, ¿no? Porque no todos los países tienen algo como eso, ¿no? Y habiendo dicho eso, entonces, cualquier iniciativa de fortalecimiento de la atención primaria va a rendir buenos resultados desde el punto de vista del impacto que tiene en la respuesta del sistema a los problemas de salud de la población. Una de las dificultades, lo que usted decía respecto a la incorporación tardía de la atención primaria en el seguimiento, yo creo que hay que relativizar eso también, porque creo yo que lo que sí ocurrió es que desde el punto de vista como de estrategia formal, enunciada por las autoridades respectivas, esta fue una estrategia tardía, efectivamente, ¿no? Sin embargo, en muchos lugares la atención primaria ya estaba trabajando en la trazabilidad de los casos, y eso yo creo que es importante reconocerlo. En algunos casos lo hacían bien, en otros no tan bien, hay variabilidad en eso, por supuesto, ¿sí? Pero creo que aquí lo que ha emergido también es un problema que se produce por la separación de funciones que generó la última reforma del sector salud del año 2004 y que empieza a operar a partir de enero del año 2005, que separa la función de salud pública versus la función de red, ¿no? Entonces deja las atribuciones de la autoridad sanitaria a nivel de las CEREMIS como autoridad sanitaria regional, y a ella les asigna entonces la responsabilidad de la vigilancia epidemiológica, vamos a decirlo así, ¿sí? A la red solo aquellas funciones que están asociadas a las prestaciones de salud. Sin embargo, para hacer vigilancia epidemiológica, en los términos en que siempre se ha hecho esto, tampoco es que estemos inventando la rueda, ¿no? Usted, aparte de la inteligencia sanitaria que puede estar en el nivel regional, usted requiere, voy a decirlo así, ojalá que nadie se ofenda, requiere una tropa que pueda hacer el trabajo de terreno, ¿ya? Y resulta que la CEREMI no tiene mando de tropas respecto de la atención primaria. Entonces, esa separación cuesta caro. Esa separación es lo que impide, lo que ha impedido, incluso hasta el día de hoy, genera problemas, porque las licencias médicas para poder acompañar la identificación de los casos y el aislamiento de los mismos, lo tiene que hacer la CEREMI. Entonces, eso genera lista de espera para las licencias. Todo eso son factores administrativos que afectan una buena trazabilidad, finalmente. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que es importante que miremos con atención y hagamos las correcciones que corresponden, porque esto que nos pasó puede volvernos a ocurrir, si es que se mantiene esa separación, que para estos efectos no tiene mucho sentido. Entonces, las autoridades confiaron en las CEREMIS porque la ley así lo establece, no es que haya una cosa ilegal en esto. Pero las CEREMIS fueron sobrepasadas en términos de poder hacer el seguimiento en terreno que se requiere, porque no tienen los recursos para poder hacerlo, en definitiva. Entonces, volviendo a la pregunta que usted hacía, yo creo que efectivamente la atención primaria tiene un rol importante. Podemos avanzar en mejorar la relación y la articulación entre el nivel primario y el nivel hospitalario o de especialidad médica ambulatoria. Tenemos que seguir avanzando en la ambulatorización de la atención. Tenemos que establecer también, fortalecer a lo mejor la experiencia de hospitalización domiciliaria con apoyo de la atención primaria. O sea, hay mucho que se puede hacer, entendiendo que el nivel primario es un nivel
muy fundamental, ¿no? Porque finalmente es la puerta de entrada al sistema, ¿no? Es el nivel con el cual la gran mayoría de la población va a tener contacto. La gente que accede a los hospitales es una minoría de las personas que acceden al nivel primario de atención. Gracias, doctor. Alguien dice por el chat, ¿podrían generarse también programas de alto rendimiento? La verdad no sé yo qué es un programa de alto rendimiento, pero dice acá, para poder solventar las listas de espera, como un poli de choque. Y bueno, y también del formulario nos hacían preguntas, ¿podrá pasar que se habiliten los fines de semana para cirugías electivas? ¿Aumentará la teleconsulta? A nivel ministerial vendrá la implementación de operativos fuera de horario, el día inhábil para sacar la lista de espera. Cuando usted extiende el horario de atención en el día, ¿sí? Cuando usted extiende el horario de atención hacia los fines de semana, lo que está haciendo es equivalente a que si contratara a más personas, ¿sí? Porque lo que está haciendo es mejorar la capacidad de respuesta, la capacidad de producción del sistema. Entonces, a mí me parece que si se quiere abordar el tema de la lista de espera en los términos que hemos estado conversando, evidentemente que ese tipo de estrategias son absolutamente necesarias. Gracias, doctor. ¿Qué pasará con aquellos pacientes GES que requerían soluciones y su garantía está por vencer? Ya que post-pandemia estamos hablando de tiempos que no están definidos. Doctor, y después Carmen Gloria. Yo creo que, en primer lugar, lo que correspondería, ¿no?, es que a los tiempos definidos en la garantía de oportunidad hay que adicionarle el tiempo en que el problema de salud tuvo esa garantía suspendida, que para efectos prácticos es un mes. O sea, ahí hay, o sea, no podría dejar de hacerse aquello, ¿no? O sea, así debiera ser. Porque hay un respaldo legal, una modificación, un decreto que modificó el decreto FIES para poder levantar por un periodo acotado el cumplimiento de la garantía de oportunidad. Y lo otro, bueno, es en términos de la garantía que establece la oportunidad en términos de plazo, más allá de lo que acabo de decir, es responsabilidad del Estado cumplir con ello. El Estado fue el que dijo, yo, Estado, me comprometo a cumplir con la resolución de este problema de salud dentro de los plazos que están definidos y son distintos, ¿cierto?, para los distintos problemas de salud. Entonces, eso es una situación que es compleja. Por eso que antes dijimos que a lo mejor no sería una idea, una mala idea, el que todos los actores involucrados, porque esto requiere un acuerdo de todo el mundo, ¿no?, nos sentemos a revisar lo que ahí está señalado y podamos modificar alguna de esas plazos establecidos en la garantía de oportunidad, pero la condición es que aquello no afecte la salud de las personas. Yo creo que hay margen para aquello. Pero no es fácil poder articular a actores diversos, ¿sí?, que finalmente se plasmen en una decisión política que debiera modificar el decreto GES. Gracias. No sé si Carmen Gloria quiere complementar algo desde lo legal. Lo que yo lo había señalado, el doctor lo dijo, en realidad en el caso del GES específicamente es el Estado el que se comprometió con estos plazos y son ellos los responsables si no se cumplen los plazos a través de las instituciones, digamos. Pero en este caso específico existe este decreto donde se dio la garantía de oportunidad en un tiempo. Estamos asumiendo que se va a sumar ese tiempo que estuvo suspendida la garantía al plazo, y en situación en particular tiene que verse caso a caso cómo se soluciona el tema, digamos.
pero es el Estado el responsable porque él se comprometió a estos cumplimientos y a lo establecido la ley. Gracias, Carmen Gloria. Y bueno, para ir cerrando la entrevista, una consulta que recibimos bastante, Carmen Gloria, era si se proyecta que puedan haber modificaciones en la ley AUGE y en la ley de derechos y deberes. No sé, no se ha sabido nada, podría pasar, eventualmente podría pasar. La ley de derechos y deberes no veo la razón por la que debiera modificarse, son derechos que tienen las personas. La ley GES o la 19966 eventualmente podría modificarse o complementarse a través de reglamentos o otras normativas para resolver estas situaciones que se produjeron durante este tiempo, digamos. Pero no se ha dicho nada de que vaya a modificarse la ley, digamos. Yo lo que podría agregar es que quizás haya otras razones por las cuales uno pudiera pensar en modificar la ley propiamente tal, ¿no? De manera de darle un poquito más de flexibilidad, por ejemplo, para que dentro del periodo que rige un decreto se puedan hacer modificaciones en los tratamientos, por ejemplo, que no requieran tener que pasar por todas las etapas que implican el estudio de verificación de costos, etc. Entonces, pero para poder lidiar con lo que ha generado la pandemia, a mí me parece que sería más prudente pensar, más que en una modificación de la ley, una modificación del decreto, que pueda, por ejemplo, volviendo a los temas que ya hemos hablado, a lo mejor flexibilizar la garantía de oportunidad, vuelvo a insistir en esto, sin que las modificaciones de estos plazos impliquen riesgo para la salud de las personas, ¿no? O sea, creo que hay situaciones en las que uno podría pensar que se pueden extender los plazos, pero eso requiere un acuerdo bien amplio, porque es un tema que es complejo. Gracias, doctor. De hecho, y usted lo mencionó, pero si lo puede reiterar, acá alguien nos preguntaba si la ley GES mantiene los mismos plazos o podrían extenderse en esta situación. Usted nos explicaba que ya hubo una extensión de plazo, eso se puede seguir extendiendo, pero sin perjudicar por ello la salud, digamos, de los pacientes. Bueno, la autoridad sanitaria tomó la determinación de establecer este decreto modificatorio del decreto GES en el mes de abril y después ya no lo renovó. Hoy la situación epidemiológica es distinta, entonces probablemente haya menos fundamentos para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que, o sea, lo que habría que hacer más bien, ahí Carmen Gloria quizás nos puede ayudar, es si uno quisiera enfrentar como ya directamente el problema, yo creo que habría que entrar a revisar las garantías de oportunidad que están establecidas para los distintos problemas cubiertos por GES. Pero no probablemente. Carmen Gloria, y a propósito de las obligaciones GES, una consulta que recibimos fue si pueden las autoridades derivar pacientes al extrasistema sin solicitud por parte de los pacientes. Entiendo que para cumplir con esta obligación del GES. A ver, por regla general, es el paciente el que tiene que pedir el cambio por no cumplimiento de alguna de las garantías. Esa es la regla general. Ahora, las instituciones, me imagino que se refieren a las instituciones, digamos, más que a la autoridad misma. Pueden, por ejemplo, en los casos en que un hospital no tenga el especialista adecuado para resolver una patología, puede la misma institución buscar dentro de la red o donde corresponda, dependiendo, FONASA, ISAPRE, etcétera, otra institución que sí cumpla con ello y que pueda dar cumplimiento a las garantías del GES. Eso sí lo puede hacer sin consultar al paciente. Pero por regla general, por un tema de costos, etcétera, por regla general, es el paciente el que tiene que hacer la solicitud o reclamo, si quieren llamarlo así, por no cumplimiento de la garantía, para que la ISAPRE o FONASA
puedan cambiarlo a otro prestador donde se dé cumplimiento de su garantía. Gracias, Carmen Gloria. Y doctor, esta es una pregunta que recibimos también que conlleva una opinión. Y queríamos saber si usted qué opina o qué le parece y si comparte o no, y qué reflexiona usted a propósito de esta pregunta. ¿Fue necesario el reemplazo total de la actividad hospitalaria para responder al COVID? ¿El remedio no fue peor que la enfermedad? ¿Por qué nos paralizó el COVID-19 la creatividad en la respuesta de salud? Bueno, es una pregunta que creo yo puede tener distintas respuestas, ¿no? Probablemente ninguna muy comprobable. Desde el punto de vista de la evidencia, lo que podemos reportar, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, en una encuesta que aplicó en 155 países, el resultado de COVID es efectivamente exactamente igual que lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, a mí me parece que, ya lo dije antes, pero lo voy a repetir, lo que ocurre con COVID en relación con el sistema de salud es exactamente igual a lo que ocurre cuando un hospital no tiene servicio de urgencia y usted le instala un servicio de urgencia, ¿no? Eso se observó en el Hospital San José, por ejemplo, a fines de la década de los años 90, que era un hospital bastante tranquilo, no tenía servicio de urgencia, y en el periodo del año 94 al 98-99, cuando se toma la decisión de reponer el hospital, una parte de la decisión era instalar en el Hospital San José un servicio de urgencia, y eso cambió radicalmente la dinámica del hospital. El hospital es tomado por el servicio de urgencia. Y lo que pasó con COVID en el conjunto del sistema es igual, no solo aquí, en distintos lados. Entonces, una manera de mirar esto es decir, bueno, del total de las personas que se contagian, hay una fracción de ellas que se estimaba que era alrededor del 5% que iban a requerir atención hospitalaria, se iban a complicar y iban a requerir atención de cuidados intensivos. Acá, en realidad han dado como en el 3,5%, ¿sí? Y eso copó, evidentemente, la capacidad de respuesta del sistema, que en lo que dice relación con unidades de cuidado intensivo, se expandió. O sea, piensen ustedes que antes de la epidemia teníamos nosotros 640 camas UCI, ¿sí? Y la dotación actual es más del doble de eso, mucho más del doble. Entonces, ya estamos alrededor de las 1.500 camas UCI que se informan. Evidentemente que no todas esas son camas que son permanentes. Algunas de esas son, la gran mayoría probablemente son camas reconvertidas. Y si usted parte de ahí, bueno, se saturaron esas camas, se saturaron las camas de cuidados intermedios, se saturó hasta la atención primaria. Recuerden usted que la atención primaria tenía pacientes hospitalizados. Entonces, insisto, el COVID se tomó el sistema, ¿no? Ahora, quizás uno podría decir, pero a lo mejor lo podríamos haber hecho. Sí, es probable, uno siempre puede hacer mejor las cosas. Yo no tengo responsabilidades en el gobierno, y miro esto, claro, quizás desde la comodidad de la academia, si ustedes quieren decirlo así, pero digo, se podría haber hecho distinto quizás. Por ejemplo, dado que no tenemos solo una curva epidémica, sino que tenemos curvas distintas en distintas regiones, a lo mejor en algunos lugares no se justificaba una decisión de suspensión total de actividades porque todavía no tenían
una demanda como la que yo acabo de describir, ¿no? Me tocó, conversé con gente que están en regiones y ellos tenían capacidad de poder seguir atendiendo algunos casos. Entonces, claro, es posible que sí, pero en el balance, lo que nos pasó a nosotros como sistema de salud es lo que le ha pasado a todos los sistemas de salud. O sea, esto es un cuadro, es una enfermedad seria, ¿no? Que tiene una mortalidad que no es menor, es alta. Fíjense que los más de 12, tenemos a la fecha del último informe epidemiológico, más de 12.000 personas que han fallecido por COVID en Chile. Y en un año normal, nosotros tenemos alrededor de 100.000 defunciones. O sea, por todas las causas. O sea, lo que les quiero decir es que COVID explica mucho más que un mes de muertes por todas las causas, solo por una. Entonces, sí, a lo mejor se podría haber hecho distinto. Tenemos que aprender de aquello. Yo no creo que el sistema tuviese mucho más margen, porque es un sistema que está muy apretado de base. Y mirando hacia lo que tenemos que enfrentar, nosotros vamos a seguir con COVID dando vuelta, ¿sí? Y si nos pasa lo mismo, como dije al principio, que está ocurriendo en Europa, donde la endemia alta implica que los casos diarios que están teniendo son alrededor de entre un 40, 45, hasta 48% va fluctuando de lo que tuvieron en el momento del pic, que fueron 41.500 aproximadamente. Ellos fluctúan entre 17.000 y 21.000 casos. Eso es bastante, bastante. Si nosotros tuvimos algo más de 6.900 casos diarios en el momento del pic, que fue el día 14 de junio, no sería raro que nos mantengamos en los próximos meses, ¿sí?, con un nivel de casos diarios que fluctúa ahí alrededor de los 2.000, 2.500 casos. Y vamos a tener que lidiar con eso, además de todos los otros problemas de salud que tenemos. Claro, y sin saber del todo todavía, bueno, cuándo va a haber vacuna, pero además cuáles son las consecuencias de haber padecido el COVID. Pueden haber personas que necesiten algún control por mucho tiempo, ¿no? Todavía estamos enfrentándonos a eso. Bueno, según mi computador, que parece que está un poquito atrasado, pero ya son las 1:27 y estamos dando cierre a la presente entrevista. Yo me gustaría darle un minuto a cada uno de los expositores para cerrar con las principales ideas fuerza de cuáles son los principales desafíos, que es el tema que nos convocaba, cuáles son los principales desafíos sanitarios y en el caso de Carmen Gloria, desde la perspectiva legal, que nos vamos a tener que ver enfrentados ya en un corto plazo. Carmen Gloria, te doy primero la palabra a ti y después, doctor, usted, por favor. A ver, yo creo que los desafíos que se vienen para el área de la salud, sobre todo, todos estos aumentos de la lista de espera, la cantidad de pacientes que van a aparecer que no han ido al médico por temor de salir, va a crear eventualmente un problema también de responsabilidad médica por aumento de reclamos, etc. Ahora, la forma de resguardarse ante eso siempre hay que tenerla muy clara, que es constatando las atenciones en la ficha clínica, no solo la atención, sino que los casos en que el paciente, por ejemplo, fue citado o tomó una hora pero no asistió, también dejando constancia de todas esas atenciones o de la información que se haya entregado por vía telefónica, o se llamó al paciente pero no vino o no contestó. Eso hay que dejarlo anotado en la ficha clínica, porque es lo que nos sirve eventualmente a nosotros, abogados, para poder saber efectivamente qué fue lo que pasó con la atención de ese paciente. Y además la información que se entregue a los pacientes es muy importante, porque también aumentan los reclamos
por falta de información, por falta de que no les avisaron, que no les informaron, o me informaron 5 meses después. Eso pasa. Entonces la información y lo que se anota en la ficha clínica es muy importante también para sobrellevar lo que se venga posteriormente. Muchas gracias, Carmen Gloria. Doctor, antes de darle la palabra, quiero leer un comentario que veo en el chat, no lo había visto, para asumir quizá una autocrítica, porque no sé si le habré hecho alguna pregunta un poco incómoda, que dice, con respecto a la pregunta recientemente realizada y que está respondiendo el doctor Arteaga, creo que es fundamental tener una mirada de proyección y de gratitud en relación a cómo se están haciendo las cosas, y no incomodar con apreciaciones personales a los expositores que ilustran la realidad con evidencia y estudios fidedignos, desde una mirada médica y legal complementaria. Así que no sé, doctor, si lo puede haber incomodado con alguna pregunta que se entendió como de forma personal. Así que, habiendo leído la crítica de una doctora, le doy paso, por favor, para que usted cierre la presente entrevista. Bueno, muchas gracias. No, yo de ningún modo me sentí incómodo, ¿no? Todo lo contrario. Creo que nosotros necesitamos más espacio de conversación y yo, al revés, estoy agradecido de que me hayan invitado y haber podido compartir del modo que se ha hecho. Me parece muy interesante, además, la modalidad que permite recoger preguntas previas y además ir incorporando aquellas que se generan en la conversación a través del chat. Yo quiero, solo para cerrar, señalar que creo que lo que ha ocurrido con la epidemia de COVID en Chile es que ha desnudado frente a los ojos de toda la ciudadanía una situación que para los que trabajamos en estos temas no es nueva, pero que es importante que todos como sociedad tomemos conciencia, que es el tema de las desigualdades en salud, ¿no? Entonces, quiero recoger aquí lo que nos enseña la historia. Fíjense que en el caso del sistema inglés, el factor clave que recogen los historiadores que permite la construcción del sistema inglés fue la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando personas de distintos niveles socioeconómicos tenían que convivir en los refugios antiaéreos. Entonces, eso permite un nivel de integración, además, muy incentivado por la agresión externa, que lo que hace es que fortalece la cohesión social. Entonces, la gente más pudiente pudo ver las condiciones precarias en las que las personas más pobres vivían, y eso genera finalmente un ambiente que permite que se pueda abrir la discusión respecto de un sistema de salud para todos y construirlo como el NHS que todos conocen. Entonces, en ese sentido, esto yo lo puse en alguna columna por ahí, en algún momento, a mí me parece que, producto de la epidemia, por primera vez ocurre que los sectores más pudientes se ven enfrentados a la incertidumbre de requerir atención de salud y no poder lograrla justamente por la decisión de la autoridad de asignar los cupos de los prestadores públicos o privados en función de las necesidades de las personas. Entonces, personas pudientes que normalmente se atienden en las clínicas del área oriente de Santiago por primera vez se enfrentan una situación de incertidumbre de no poder acceder a esa atención porque ese cupo podría estar ocupado por una persona distinta que ellos, ¿no? Y esa es una incertidumbre que a diario viven los sectores más pobres y que se expresa en la lista de espera de las que hemos estado hablando durante largo rato, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es una experiencia que deberíamos aprovechar. Yo miro esto con optimismo, ojalá que esto realmente nos sirva para avanzar hacia un sistema de salud integrado, que sea un sistema para todos, ¿no? Y que desde el punto de vista del financiamiento se financie de acuerdo a la capacidad de contribución que cada persona tiene, para que cada persona a su vez haga uso del sistema en función de sus necesidades. O sea, en definitiva, que el sistema de salud plasme el valor de la solidaridad. Yo creo que la pandemia nos ha brindado una oportunidad muy especial
donde esto ha quedado flotando, y ojalá que tengamos la posibilidad de canalizar esto a través de los canales que corresponde, y que como sociedad seamos capaces de ponernos de acuerdo en un arreglo de seguridad social en salud que efectivamente permita contribuir desde esta organización hacia una sociedad que es más cohesionada socialmente. Muchas gracias, doctor. Y hoy estoy con eco justo ahora. Les quiero dar las gracias también a las más de 100 personas que hoy día nos acompañaron en esta octava entrevista, muy especialmente a los dos expositores, a Carmen Gloria Pierart, en representación del Departamento Jurídico de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, y doctora Arteaga, muchas gracias también por habernos acompañado en ya 1 hora y media de esta entrevista y exposición, donde intentamos abordar la mayor cantidad posible de preguntas que ustedes nos hicieron llegar al formulario. Tenemos comentarios positivos en el chat que nos dicen muy potente su cierre, doctor, muchas gracias por la organización de la actividad. Y bueno, nosotros le vamos a hacer llegar a ustedes una encuesta de satisfacción, y sería muy importante que nos mencionen qué les ha parecido el ciclo, pensando que ya la próxima semana estamos terminando julio y nosotros habíamos proyectado terminar este ciclo el segundo ciclo de COVID para la próxima semana, con un cierre final del ciclo, pero viendo que puede ser necesario continuar y las condiciones se han ido alargando más de las que todos hubiésemos querido, puede ser que necesitemos, o si ustedes consideran, mantener este ciclo de entrevistas o algunas entrevistas con cierta periodicidad para resolver y tener este contacto directo con nuestros afiliados. Habiendo dicho esto, les recuerdo, por favor, inscribirse en nuestros canales informativos y recordarle que puntualmente esta entrevista va a estar a su disposición en unos días más en nuestro canal de YouTube, Falmed Comunicaciones, y también se las hacemos llegar a todos ustedes, los que se inscribieron y dejaron sus correos en el formulario. Si alguno de ustedes ingresó directamente de alguna forma que no sea por la invitación que nosotros le hicimos, por favor déjennos su correo para hacerle llegar las preguntas, para hacerle llegar el material, y cualquier consulta que ustedes nos hayan hecho llegar y que no la hayamos podido contestar en vivo, vamos a procurar enviarles las respuestas a través de las casillas de correo. Muchas gracias y esperamos verlos el próximo jueves a las 11. Hasta luego, gracias, doctor. Pero Gracias, Carmen Gloria.